María siempre Virgen, les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Hoy comenzamos una nueva serie, si el Señor lo permite, porque siempre el diablo es puerco y a veces se atraviesa, pero hoy vamos a comenzar una serie de programas que se llaman Los Héroes de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de tres personajes muy especiales del Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a hablar de José, José el visir, no José el hijo, el padre putativo de Jesús, sino José el del Antiguo Testamento. Bueno, eso ya nos lo ampliará nuestro hermano Guido. Vamos a seguir por Ruth, la Moabita, y vamos a finalizar con el rey David. Y para eso tenemos hoy invitados, pues, nuestro panel de foristas que van a estar acompañándonos en estos programas. Y voy a darle primero el paso a nuestro hermano teólogo Guido Rojas. Bienvenido, Guido, adelante. Gracias, Rodrigo. Bendiciones para ti, bendiciones para el pastor Percy Rill. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con este compartir bíblico de héroes y heroínas de la Biblia a manera de ejemplos de fe y de crecimiento espiritual para todos los cristianos, haciendo lo que decía el Papa Juan XXIII. Aquí estamos un apologista católico, un teólogo católico y un pastor y hermano también, como es el pastor Percy Rill, buscando más bien las cosas que nos unen que las que nos desunen. Entonces esperemos que sea el agrado de todos, pidamos la iluminación del Espíritu Santo y que todo esto sirva de crecimiento espiritual con lo que es las Sagradas Escrituras, primera fuente de revelación sagrada. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Dios te bendiga. Y también le vamos a dar paso a nuestro querido pastor, el pastor Percy Riley. Bienvenido, pastor. Adelante. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga, hermano Rodrigo y hermano Guido Rojas. Es un honor y un placer el poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y un saludo también para todos aquellos que nos están viendo en este momento en diferentes partes del mundo. Un saludo cordial en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Vale, pastor, muchísimas gracias. Y entonces, permítanme un segundo, aquí vamos a hacer unas pequeñas configuraciones antes de empezar. Un segundito. Y vamos a organizar esto para que se puedan ver los comentarios en público de aquellos que quieran participar. Estamos transmitiendo en este momento a través de la página de Mesa Redonda en Facebook, en la página de Rodrigo Calvo, en la página del Movimiento Juan 23 y en el canal de YouTube Rodrigo Calvo. Entonces, para los que quieran participar, están los chats abiertos en Mesa Redonda de Facebook, en Rodrigo Calvo de YouTube y en Rodrigo Calvo de Facebook. Bendiciones, Santiago Aldana, bendiciones, Segundo Vanegas, Dios los bendiga, y Sonia Vázquez, Dios te bendiga. Vale, tendremos en cuenta tu proposición. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a hacer nuestra exploración bíblica del día de hoy. Permítanme, voy aquí a cuadrar tiempos. Porque es importante todo tenerlo en orden. Y bueno, el primer personaje, como ya les había dicho, era José, el cual encontramos en el libro de Génesis. Pero para eso va a exponernos nuestro hermano Guido Rojas, así que yo le voy a dar el paso. Adelante, Guido. Bien, gracias, Rodrigo. Vamos a tener cada uno un tiempo de exposición de 20 minutos, entonces cuando falte unos 3 minutos me haces una seña con la cámara, algo para entonces ir concluyendo. José
un personaje importantísimo, es una prefigura, es un prototipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar unas pinceladas a manera pues de conocimiento general sobre este importante hombre, para mí uno de los hombres más grandes en la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Sabemos que José era, su padre era Jacob, con José se termina, por así decirlo, el libro del Génesis y todo lo que es la historia de esos grandes patriarcas, que son pues de lo que viene el linaje de Jesús. Sabemos que Abraham tuvo un hijo que era Isaac, Isaac tuvo un hijo que era Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, 10 con una esposa, Lea, y 2 que era su esposa preferida, Raquel, que era José, y su último hijo que se llamaba Benjamín. Entonces, de esta esposa de Raquel nace Benjamín en la ciudad de Padán Aram. Después sabemos que en la ciudad de Hebrón, Jacob ama a José más que sus otros hijos y le regala una túnica especial, una túnica colorida. Pero los hermanos de José, algo que también ocurre en muchas familias, cuando hay una preferencia, sienten envidia de este trato especial que daba su padre con este hijo. Al fin y al cabo era medio hermano de ellos porque era con otra mujer. Entonces desde ahí van empezando los celos y las rivalidades. En ese mismo escenario, en Dotán, otra ciudad, Jacob envía a José a buscar a sus hermanos en Siquem y lo encuentra en Dotán. Cuando ellos lo ven, ya sus hermanos habían hecho un complot, aprovechan la oportunidad para matarlo. Querían deshacerse de la comodidad del lugar, pero intervienen dos hermanos, dos medio hermanos suyos, que son Rubén y Judá, que persuadan a sus otros hermanos de no matarlo, pero sí entre todos deciden más bien venderlo como esclavo a una caravana que iba pasando por ahí de mercaderes. Entonces de aquí va a venir ya el traslado de José desde su tierra natal, desde lo que era Canaán, la ciudad, la tierra pues prometida a Abraham, a lo que era Egipto, un país aledaño, ya también con una cultura politeísta, con otras personas también que no hacían parte del pueblo escogido por Dios, pero de todas maneras lo interesante es que aquí vienen los hechos más importantes en la vida de José. Estando en Egipto, José es comprado por un personaje llamado Potifar, que era un alto funcionario de la corte egipcia y habita en su casa y también trabaja con él. Después viene cuando la esposa de Potifar, porque era un joven de una apariencia muy hermosa, muy gallardo, esa esposa quiere tener una relación de impureza, una relación sexual con José. José, de todas maneras, él rehúsa esa propuesta al verse ella despreciada cuando él huye de la recámara de esta señora, que era pues la esposa de su patrón, de su amo. Él deja una prenda de vestir y esa es la excusa para que ella, en un acto de venganza, de despecho y todas esas cosas, le diga a su esposo Potifar que José había tratado de abusar por ella. Y aquí viene la otra etapa, va a pasar de esclavo a prisionero. José en la prisión interpreta los sueños de dos prisioneros, uno el copero y otro el panadero. El rey también tiene unos sueños y el único que tiene después la oportunidad de descifrar esos sueños es José. Son sueños de 7 años de abundancia y 7 años de hambruna que va a acoger no solamente al reino de Egipto, el reino más poderoso de aquel entonces, sino también a todos los pueblos aledaños. Y es aquí donde han pasado muchos años, en esa misma corte, donde José tiene la oportunidad de interpretar los sueños a este faraón, donde él toma un cargo importante de gobernador, y vamos a ver el cambio de rol de José, de esclavo a prisionero, ahorita sí el gran gobernador en la corte de este ser que era considerado como el hijo del Dios Ra, como una especie de semidioso, una divinidad humanamente. Y después vienen de Hebrón, sus hermanos, porque la hambruna también cobija a todos ellos. Su padre Jacob los manda a comprar grano, alimento, y aquí vienen dos viajes, es muy importante, después usted puede analizar todo eso en el libro del Génesis, sobre todo en el capítulo 41 y 42. En el segundo viaje, José obliga a que lleven a su hermano Benjamín el menor, que era ya el hijo más predilecto también de Jacob, no quería desprenderse porque le duele mucho. Ahora vamos a mirar a la forma como sus hijos lo engañan, no le cuentan que lo había vendido como esclavo a su medio hermano José. Pero entonces aquí viene lo interesante, cuando José da a conocer a sus hermanos quién es realmente, los perdona, porque tiene un corazón muy grande.
su santidad. Al fin y al cabo es un personaje importantísimo, prototipo, como decíamos, de Jesucristo. Toda la familia de Jacob viaja y se instala en Egipto, y ahí transcurre pues hasta su muerte, que es también en Egipto, y su traslado después de sus restos a Mapelo. Es más o menos un resumen general. Ahora, si vamos ya a mirar en la palabra de Dios, veamos a ver algunos pasajes importantes sobre este personaje. Por ejemplo, encontramos en el libro de Génesis capítulo 30, verso 22. Entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios le escuchó y le concedió hijos, porque su otra hermana, sabemos que ella tenía muchos hijos, y ella concibió y dio a luz a un hijo que le puso, que era el hijo que le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Entonces, porque las mujeres judías en esa misma sociedad patriarcal, mientras más tenían hijos, eran más bendecidas, al igual que ser buenas esposas y buenas madres. Entonces, ya con su segundo hijo, Benjamín, que es el hijo del dolor, es el hijo de la muerte, cuando ella da luz al medio hermano, al hermano, perdón, menor de José, es que ella muere. Entonces ya José queda sin madre, y ya entonces es cuando empieza ya en el capítulo 37, ya de una manera más concreta, lo que pasa con José, donde dice, por ejemplo, en el capítulo 37, verso 3, y amaba Israel, el otro nombre que será Jacob, a José, más que sus otros hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y lo hizo una túnica de muchos colores, una túnica en señal pues de predilección. ¿Y cómo reaccionaron sus medio hermanos? Dice en el versículo 4, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, y por eso le odiaban, y podía y no le tenían en amistad. Ahí es cuando ellos planean pues toda la forma de deshacerse de José. Inicialmente querían era matarlo, de cometer pues un pecado. Por dos hermanos, como decíamos, Rubén y Judá, deciden más bien, los meten a un pozo, y cuando pasa una caravana como dice acá en el versículo 25, entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron de aquí, una caravana de asbelitas venían de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamos, mirra, que iban bajando hacia Egipto. Todos deciden venderlo como un esclavo, como dice en el verso 28. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Aquí viene otro paralelismo también. Jesucristo también es vendido, claro que no por 20 monedas de plata, sino por 30, que era el precio que se paga por un esclavo, pero también vemos también esa misma relación directa, porque también Jesucristo asume las funciones de un siervo, de bajeza, de dulé. Entonces aquí vemos también esa misma característica de humildad, de bajeza, de servicio, de lo que es tener alguien superior a otra persona. 20 monedas de plata en la ley mosaica era lo que se asignaba a un varón entre 5 y 20 años de edad que quería hacer un voto que lo obligaba al templo, como dice en Levítico 27, del 2 al 5. Cuando José es vendido como esclavo por sus hermanos, también nos dice la palabra de Dios que él tenía para esa época unos 17 años, o sea, está en todo el momento de su juventud, estaba empezando pues su juventud, y entonces José es llevado a Egipto. Ahora, los hermanos, para tratar de tapar este crimen que habían hecho, le dicen a su padre, como aparece en el versículo del 29 al 35, que a José lo había matado una fiera, y por eso esa túnica colorida que él nunca se quitaba. Ellos matan a un macho cabrío, como dice en el versículo 31, tomaron la túnica de José y mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica de su sangre, mintiéndole al padre. Entonces, ¿cómo reacciona Jacob creyendo que su hijo predilecto había muerto? Dice en el versículo 34, y Jacob rasgó sus vestidos en señal de duelo, en señal de dolor, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por el hijo amado muchos días. Y todos sus otros hijos y también sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusaba la consolación y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Sheol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. O sea, hasta dando a entender el Sheol, hasta la región de los muertos, hasta el día que le llegara sus últimos días en la tierra, estaba muy triste Jacob por la muerte de su hijo. Y después pasamos a todo lo que es el capítulo 39, donde José prospera en Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vamos a mirar a ver de qué manera, porque aquí es importante, de qué manera también Dios actúa en la vida de José, de acuerdo a esta misma injusticia, de acuerdo a esa misma maldad
de sus otros hermanos. Y el Señor, con que se designa a Dios Padre, estaba siempre con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía próspera en sus manos todo lo que él hacía. Así encontró José gracia entre sus ojos y llegó a ser el siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en las manos todo lo que le poseía. Sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio, que era politeísta, ya sabemos Potifar. ¿Por causa de quién? Por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía la casa y el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, como como por así decirlo, su mayordomo en su casa, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto de pan que comía. Y nos da una característica muy especial, porque sabemos que era un hombre de unos 17 años, y nos dice también cómo era su apariencia, y la apariencia de José era de gallarda figura y hermoso parecer. Es por eso que ya decíamos que la esposa de este funcionario quiso pues tener una relación adúltera. José lo rehúsa porque dice aquí muy claro que él sabía que eso iba en contra de la ley de Dios. En el versículo 9 dice, ¿cómo entonces iba yo a hacer esa gran maldad y pecar contra Dios? Y lo importante del caso es que en ese entonces las leyes de Dios, los 10 mandamientos no habían todavía puestos como en tablas de piedra, pero sabía José de una manera de la ley natural que el cometer esa relación incestuosa, esa relación de impureza, esa relación de fornicación era algo que no le agradaba a Dios. Y por eso es que cuando el complot de su esposa herida por su orgullo, le dice a Potifar una gran mentira, ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que hace Potifar? Y aconteció que cuando su señor, en el versículo 19 del 40 de Génesis, escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió de ira. Entonces el amo de José lo tomó y aquí que lo echó a la cárcel en el lugar donde se encerran a los presos del rey y allí permaneció en la cárcel. Más que, nuevamente en el versículo 21, ¿cómo va a actuar Dios? De ser un esclavo a prisionero, más el Señor, ¿qué pasa? Está otra vez con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió la mano de José a todos los presos que están en la cárcel y de todo lo que allí era su responsabilidad. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía el Señor lo hacía prosperar. Sabemos bien también, aunque la misma condición primero de esclavitud, aunque la misma condición ahorita de esclavo, siempre Dios estaba con él y por eso es que a pesar de esas circunstancias tenía un puesto de liderazgo, a pesar de que era esclavo, a pesar de que está en un pueblo extranjero, a pesar de que está en una cultura, una sociedad y una religión politeísta contrario a lo que era el amor a Dios sobre todas las cosas. Pero vemos aquí también cómo Dios Padre, a pesar de todas esas mismas circunstancias, sin hablarle, porque aquí vemos que siempre Dios se comunicaba con José a través de los sueños. Importante eso, porque con Abraham sí le manda audiblemente que deje su tierra en Ur de Caldea a la tierra del Canaán. Con Moisés también se le aparece una zarza ardiente también. Puede ver la gloria de Dios en su espalda, pero con José solamente es a través de sueños. Vienen todos los sueños que decíamos acá, y el sueño que tuvo el faraón de su sueño profético, las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, dice acá en el versículo 41 que faraón sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó a llamar a todos los adivinos, si vemos bien, y los sabios de Egipto. Y Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien le pusiera a interpretar ese sueño, porque también ellos tenían, en esa misma corte, habían por esas mismas adivinos, hechiceros, brujos, magos, con sus artes, con sus artimañas, con sus ciencias ocultas, pero vemos bien que ese poder que viene del maligno no pudo descifrarle a el faraón sus sueños, sino solamente cuando ya José está ante la presencia, es que José sí interpreta los sueños. Eso al faraón le parece que era correcto, y aquí viene ya la otra posición ya de José, de esclavo, de prisionero, a ser el primer ministro de Egipto, solamente por debajo del mismo faraón, que aparecen en Génesis 41 del versículo 39. Y faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú estarás sobre mi casa, o sea, sobre su mismo palacio, sobre todo mi pueblo, sobre la gran nación que era Egipto en aquel entonces. Todos obedecerán tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo
de sellar su mando y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en un segundo carro y proclamar delante de él, doblando rodillas en señal de reverencia y respeto, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano, ni su pie, ni en permiso sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Saná Panea, aquí le cambia el nombre, un nombre egipcio, y le dio por mujer a Sená, interesante esto, ¿hija de quién? Hija de Potifero, sacerdote de On, y salió José con toda la tierra de Egipto. O sea, a pesar de eso, mire bien también esas mismas circunstancias también, algo contrario pues a lo que era el monoteísmo judío. José ya recibe un nombre, Saniat Panea, recibe un cargo también de importancia, sabemos una corte politeísta. También de eso, este mismo faraón le da de esposa a la hija de un sacerdote del dios Ra, o el dios del sol. Pero a pesar de todas esas cosas, sabemos que Dios estaba con él. De este matrimonio con esta mujer egipcia, José tiene dos hijos que se llamaron Manasés y Efraín. Y algo importante también que aparece aquí en la palabra de Dios, cuando nos dice que y recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia. Y también, bueno, los 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, pero en el versículo 46 dice algo muy importante también, una relación muy directa con Jesús. Dice: José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. O sea, desde que está con su padre Jacob, tenía 17 años. Todo ese proceso en que estuvo primero en la casa de Potifar, después cuando estuvo en la cárcel y después ante la corte del faraón, han pasado 13 años. 30 años era la edad para los judíos para ocupar cargos de importancia en la sociedad, en la comunidad, y es la misma edad que nos dice el Evangelio de Lucas que Jesús empieza a predicar también, de 30 años hasta los 33, cuando es sacrificado, muere en la cruz y también después resucita. Viene después todo lo que es cuando sus mismos hermanos van no lo reconocen, y ya viene algo que quisiera añadir después cuando José da a conocer a sus hermanos. Está José con todos sus hermanos, él se quita todos sus vestimentas pues, de alto funcionario de egipcio también, porque pues tenía la cabeza rapada y maquillado. Ellos no, al fin y al cabo sus hermanos hacía 13 años no lo veían, pero ese encuentro es muy, muy bonito. Yo creo que es de las cosas que más conmueven en la palabra de Dios, que aparece en Génesis capítulo 45. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado, y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y mire lo que dice en el versículo 2, y lloró tan fuerte de ese sentimiento que tenía por dentro, que lo oyeron los egipcios y hasta la casa del faraón se enteró de ello. O sea, era un grito de dolor, un grito también de una injusticia que habían cometido sus hermanos, de haberlo separado de su padre y de su hermano Benjamín. Pero es tan dramático, pero no era un llanto ni de venganza, ni de odio, ni de ira santa, porque él hubiera podido en ese momento haber mandar a matar a sus otros hermanos. Ahí viene también la historia interesante. Jacob va con toda su familia a Egipto. Jacob bendice a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y ya por último, en el capítulo 50, del verso del 15 en adelante, nos dice la muerte de José. Con esto concluyo. Del versículo 15, muerte de José. Al ver los hermanos de José que ya su padre había muerto, Jacob, ellos pensaron que otra vez José se iba a vengar de ellos. Y al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y es cierto no vuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdonéis la maldad de tus hermanos y sus pecados porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Dios de tu padre. José lloró amargamente y les dijo: sus hermanos vinieron también y se postraron, otra vez en señal de respeto y reverencia ante su hermano, gran funcionario egipcio. Se postraron delante de él y dijeron: he aquí, ¿somos qué? Ya no como hermanos, sino como siervos. Lo mismo que habían hecho ellos con su hermano, de venderlo como esclavo. Ahorita ellos están en esa misma condición y su hermano está en una posición más alta. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy.
y no preservar la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto y en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, nacieron sobre las rodillas de él, o sea, sus mismos nietos. Y José dijo a los hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os dará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y Jacob, o sea, volver a la tierra del Canaán. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Versículo 26 de Génesis 50 termina esta gran historia hermosa de este gran personaje, el último, los grandes patriarcas de lo que es el pueblo de Israel. Bien, con eso entonces terminamos primero esta meditación de José y damos paso entonces a nuestro amigo Rodrigo Antes Calvo, que sigue entonces también con otra exhortación de Ruth la Moabita. Adelante, Rodrigo. Gracias, Guido. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a abordar ahora lo que es Ruth. Ruth es un pequeño libro, ¿sí?, ubicado en el Antiguo Testamento. Consta de 4 capítulos nomás. Es una breve historia, pero con una profundidad teológica. También da cuenta de lo que es las costumbres y una problemática que se estaba presentando. Este libro fue escrito más o menos en el siglo IV antes de Cristo, y la preocupación central era cómo se veía, o bueno, la preocupación era el matrimonio entre israelitas y gentes de otros pueblos, los paganos. Esta era una preocupación muy propia en esa época del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra o cuál es la respuesta de este libro acerca de esta preocupación? La primera es que el Señor es providente, ¿sí?, y no abandona al justo y lo recompensa por su fidelidad. Ahora, la otra es que la religión israelita tiene un carácter universal, ¿ok? O bueno, una proyección hacia lo universal. Dice: los justos, aunque pertenezcan a otros pueblos, gozan de la protección de Dios. Y por último, los sencillos encuentran muchas veces los verdaderos valores de Israel, que son la piedad, la generosidad, la fidelidad y la solidaridad. Ahora, la narración de este texto comienza en el capítulo 1 con un judío de Belén que se llama Elimelech, y está casado con su esposa, que se llama Noemí. Más adelante ella querrá cambiarse el nombre a Mará, que significa amargura, pero resulta que eso no sucede, porque el Señor es fiel y no le permite caer en la desgracia. Dice así en el capítulo 1: una vez en tiempos de los jueces hubo un hombre en Palestina, un hombre de Belén de Judá, emigró al país de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su mujer Noemí, y sus 2 hijos, Maglón y Quilón, todos efreteos de Belén de Judá, llegaron a Moab y se establecieron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos, que se casaron con 2 moabitas, o sea, de la región de Moab, cerca de Egipto, ¿sí? Y dice así, bueno, no es tan cerca, más bien, pero digamos que hay cierta cercanía y hay cierta, digamos, el Moab está como a los límites de lo que es el Israel, pero está por fuera. Ellos se casaron con Orfa y con Ruth, ¿ok? Vivieron allí unos 10 años, al cabo de los cuales murieron también Maglón y Quilón, quedando sola Noemí sin hijos y sin marido. Entonces, bueno, en esta época era muy común, o bueno, a través de la historia de Israel es muy común las migraciones que había desde Israel hacia otros pueblos, tanto por la opresión que los esclavizaban, como por momentos de hambruna y de sequía, y se mudaban a tierras donde
había mayor fertilidad. Este fue el caso de Elimelec, que había escasez y fue a buscar un lugar donde había sembrados, donde había más abundancia de comida. Ahora, el hecho de que hayan quedado viudas centra el texto, el propósito del texto, en dos costumbres judías propias pues de esta cultura, que son el levirato y el goelim o el goeliato, ¿ya? El levirato es el derecho que tienen los parientes cercanos de casarse con la mujer de un hombre fallecido que no ha dejado hijos para dejarle una descendencia a su nombre, ¿ok? Y el goelim es el derecho en el que acuden los miembros de una betaf. Betaf es como el núcleo familiar principal, una asociación de familias muy cercana, que recurrían al goel, que era un protector, que ejercía esas funciones de protectorado, varios aspectos, económico, de liberación, etcétera, incluso de vengador de sangre, y esto lo ejercía en la Mispahaj. La Mispahaj era una asociación de Betabs, entonces era como una familia más agrandada, una asociación de familias más grande, en la cual se organizaban, sobre todo en las zonas rurales de Israel. Ahora, dice así: al enterarse de que el Señor había bendecido a su pueblo, proporcionándole alimento, Noemí se dispuso a abandonar Moab en compañía de sus dos nueras. Partió con las dos del lugar en que residían y se encaminaron hacia el país de Judá. Entonces Noemí les dijo: regresen a su casa de su madre, que el Señor las trate con la misma bondad con que nos han tratado a los que murieron y a mí. Que el Señor les conceda una vida feliz en la casa de un nuevo marido. Y las besó. Ellas se pusieron a llorar y le dijeron: no, iremos contigo a tu pueblo. Entonces Noemí las bendice y las despacha. Les dice: váyanse, vuélvanse a casar, creen una familia. Y vamos a ver ellas, cuando insisten que no, qué es lo que les responde Noemí. Les dice: regresen, hijas mías. ¿Qué van a venir? ¿A qué van a venir conmigo? ¿Creen que aún puedo tener hijos que lleguen a casarse con ustedes? Regresen, hijas mías, regresen. Soy demasiado vieja para casarme otra vez. Y aunque me casara de nuevo y concibiera esta misma noche y tuviera hijos, ¿podrían ustedes esperar a que fueran mayores? ¿Van por eso a dejar de casarse de nuevo? No, hijas mías. Mi pena es mayor que la de ustedes, pues el Señor me ha castigado. Entonces ella les dice: mire, aunque ustedes quieran estar conmigo, si ustedes vienen conmigo van a arruinar su vida, porque ustedes todavía están jóvenes, tienen derecho a casarse, se pueden casar, reorganizar su vida, pero si quieren estar al lado mío, pues yo ya no les puedo, ni me puedo casar, ya estoy muy vieja. Y si me casara y hubiera el milagro pues de que quedara embarazada esa misma noche, pues que ellas esperaran a que los muchachos crecieran, pues serían muchos años para poder casarse con ellos. Y bueno, la diferencia de edad, todo este tipo de asuntos, pues les pinta un panorama absurdo, les muestra que con ellas no tienen ningún futuro. Ahora, dice así, de nuevo comenzaron a llorar. Después Orfa, una de las que se había casado con sus hijos, besó a su suegra y regresó a su pueblo, mientras Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo: mira, cuñada, regresa a su pueblo y a su Dios, vete tú también con ella. Ruth le dijo: no insistas, más que, más que en que me separe de ti. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré. Tu pueblo y mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí me enterrarán. Juro hoy solemnemente ante Dios que solo la muerte nos ha de separar. Entonces vemos que, a pesar de este panorama desolador, Ruth presenta un valor impresionante, que es la fidelidad. La fidelidad. Dice: Noemí, viendo que a Ruth tan decidida a seguirla, no insistió más. Partieron juntos y llegaron a Belén, a la tierra donde se había originado, donde había salido Noemí con su esposo Elimelec. Dice así:
Bueno, al verla llegar, se alborotó la ciudad y las mujeres comentaban, si es Noemí, pero ella respondía, no me llamen más Noemí, llámenme Mará, porque el poderoso me ha llenado de amargura. Salí llena y vacía y me hace regresar el Señor. ¿Por qué me llama todavía? ¿Por qué han de llamarme todavía Noemí? Si el Señor me ha humillado tanto y el poderoso me ha hecho desgracia, o sea, aparentemente no había salida, o sea, ya la situación de ella estaba definida, no tenía vuelta atrás. Así como Noemí regresó de Moab con su nuera Ruth, cuando llegaron a Belén empezaba la cosecha de cebada. Entonces llegan en un tiempo que es el tiempo de la cosecha. En este tiempo de la cosecha, pues entonces se empieza a ver algo de la parte del levirato. O sea, el levirato sí, obviamente, es el hecho de tener hijos de otra persona para perpetuar la descendencia del esposo muerto, pero también incluye otros derechos, como lo podemos encontrar en Deuteronomio 24 y en Levítico 20 y en Levítico 19, que es que las personas que estaban desamparadas en la época de la cosecha podían ir detrás de los que estaban recogiendo y las espigas que se caían al piso, estas personas desamparadas las podían recoger para subsistir. Era parte de la ley del levirato, de la justicia de Dios. Entonces dice así en el capítulo 2, tenía Noemí por parte de su marido, Elimelech, un pariente muy rico llamado Bus. Aquí Bus entra en la historia, él es un Goel, había dos Goel en la historia, pero el que es el definitivo, el principal de la historia es Bus. Un día Ruth, la moabita, dijo a su suegra, déjame ir a recoger espigas al campo de aquel que me lo permita, porque esa era la ley del levirato. Ella le respondió, vete, hija mía. Fue Ruth a recoger espigas a un campo detrás de los cosechadores y casualmente vino a caer en la finca de Bus, de la familia de Elimelech. Llegó Bus desde Belén y saludó a los cosechadores. El Señor los acompañe. Le respondieron, el Señor te bendiga. Entonces aquí vemos que Bus era una persona piadosa. Bus preguntó luego al capataz, ¿quién es esa joven? El capataz le respondió, es la moabita que ha venido con Noemí de Moab. Me ha suplicado que le deje ir recogiendo espigas detrás de los cosechadores y desde que entró al campo esta mañana ha continuado hasta ahora, sin descansar un instante. Bus entonces le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otro campo, ni te alejes de aquí, sigue detrás de mis criados. O sea, aquí ya empieza la intención de Bus de ejercer el goelato, de protegerla, porque le dice que no vaya a otros campos, que se quede ahí. Y dice, fíjate en qué campo están cosechando y ve detrás de ellos. Mandaré a mis criados que no te molesten y cuando tengas sed y vas y bebes con de sus mismos cántaros. Ruth se postró en tierra y dijo, ¿por qué te has fijado en mí interesándote por una extranjera? Bus le respondió, miren por qué Bus ejerce el goelato sobre ella siendo extranjera. No, porque el goelato era sobre solamente judíos. Dice acá, ojalá te agrade siempre, Señor, bueno, dice, busca el Señor te pague tu acción y que el Señor Dios de Israel, en quien te has refugiado, te recompense abundantemente. ¿Por qué? Porque ella no abandonó a, a su suegra Noemí, sino que la acompañó. Entonces, esa es la respuesta de Bus. Dice Ruth, ojalá te agrade siempre, Señor. Me has consolado y me has dado paz en mi corazón, aunque no puedo compararme con ninguna de tus siervas, porque ellas eran judías, ellas tenían todo el derecho de casarse con él y pues de aspirar a él, ella no. A la hora de comer le dijo Bus, vete, come con nosotros y moja el pan en la salsa de vinagre. Ella se sentó junto a los cosechadores y Bus le ofreció trigo tostado. Después de comer, guardó las sobras y se puso de nuevo a recoger espigas. Bus ordenó a sus criados, miren la acción de Bus, déjenla que recoja también entre los manojos de espigas y no la molesten. Dejen caer incluso espigas de sus manojos para que la recoja sin inquietarla. O sea, les dicen, háganse los locos y tiren espigas
para que ella pueda recoger más. O sea, no les dice lo contrario que generalmente hacen de no tratar de dejar de caer nada, no, dejen caer espigas para que ella las pueda recoger. Entonces, Ruth estuvo recogiendo espinas en el campo hasta la caída de la tarde y luego recolectó unos 45 kilos de cebada. Con esto se fue a donde su suegra Noemí, le comentó lo que había ocurrido, le preguntó Noemí a qué campo había ido, le dijo que al de Bus, y entonces ella se alegró, Noemí se alegró, porque se dio cuenta que Bus era uno de sus parientes, entonces le dijo, haz lo que él te está diciendo, sigue recogiendo allá, porque aquí su suegra ve que puede haber una posibilidad de rescate de Ruth, perdón. Entonces, dice, un día Noemí, su suegra, le dijo, hija mía, he pensado en tu felicidad, Bus con cuyos cosechadores has estado, es pariente nuestro, mira, esta tarde limpia su campo, arréglate, ponte los mejores vestidos, vete a su campo, pero no dejes que él te vea hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se haya acostado, fíjate bien en dónde duerme, luego vas, destapas sus pies y te acuestas y él te indicará lo que debes hacer. O sea, según la ley del levirato, ya es el levirato lo que entra aquí, en la acción de acostarse al lado de él y tomar para sí la manta también de Bus, significa que ella buscaba la posibilidad de acceder al matrimonio con él. Por eso también se indicaba la acción aquí de la cobija, de la manta. Entonces dice, a medianoche Bus se despertó sobresaltado, incorporándose, vio a una mujer que acostaba a sus pies y preguntó, ¿quién eras? Y ella respondió, soy Ruth tu sierva, cúbreme con tu manto porque tienes el derecho de rescate. Y entonces dice, el Señor te bendiga, hija mía, esta segunda actitud de fidelidad es mejor que la primera, pues no has buscado ningún pretendiente joven, rico o pobre. No temas, hija mía, haré con gusto cuanto pidas. O sea, aquí le dice, bueno, tú podías haber conseguido otro marido más joven, más rico, pero me escogiste a mí, según nuestra tradición. Tú no eres judía, pero has acatado la ley judía. Y entonces dice, sí es cierto que yo soy pariente tuyo, pero hay otro pariente más próximo que yo, o sea, hay otro Goel, ¿ya? Y entonces dijo, no te preocupes, al siguiente día voy a organizar esto, voy a hablar con él. Si él accede, te tendrás que casar con ella. Y obviamente, si este Goel se casaba con ella, tenía acceso a comprar las tierras de Noemí, que estaban en Belén, seguían, porque ellos permanecían con la propiedad de la tierra. O sea, en el Betaf y en la Mispaja, las tierras no pasaban de un dueño a otro así de simple, ni se comerciaba con ellas. Siempre se mantenía cierta propiedad dentro de la Betap, ¿sí? Que era inalterable. Solo el marido podía acceder a estas tierras. Ahora, resulta que Bus se encuentra con este otro Goel, este pariente más cercano de Noemí, y se encuentran a las afueras del pueblo, a la entrada del pueblo. En este lugar era el lugar donde generalmente en el judaísmo se hacían todo lo que eran cuestiones de charlas, de comercio, transacciones, acuerdos judiciales, todo este tipo de cosas, y sobre todo frente al goelato y la ley. Entonces, Bus llama entonces a los 10 ancianos como testigos de la transacción y aparece el Goel más cercano y le dice, bueno, tú estás más cercano, tienes derecho, le dice Bus, tienes derecho a comprar las tierras de Noemí. Y él le dice, con gusto las voy a comprar. Pero le dice Bus, pero, si compras las tierras tendrás que adquirir a la esposa del fallecido, de Elimelech, y tienes que casarte con ella y darle descendencia. Entonces, aquí es cuando se retracta el Goel más cercano, y dice, no, yo no puedo porque yo ya tengo hijos y si lo hiciera estaría afectando su herencia. En este sentido, entonces, sucede lo que se hace en este culto, bueno, en esta tradición del Goel, que en símbolo de renuncia, la sandalia es propiedad de cada uno, pues porque, bueno, digamos que lo protege en el camino,
es el asunto de que cuando no es escuchado se limpia la sandalia de los zapatos, cuando no escucha se limpia el polvo de las sandalias, y decide entonces este Goel quitarse la sandalia y entregársela a Bus, o sea, diciéndole, te doy la autoridad que me corresponde para que tú puedas acceder a la tierra de Noemí y casarte con él. Entonces, pues, Bus muy feliz accede a este asunto y pues en presencia de los 10 ancianos se hace esta transacción. Bus y Ruth se casan, son felices. Y dice, todos los ancianos que estaban a la puerta todos los que estaban a la puerta con los ancianos dijeron, somos testigos que el Señor trate a la mujer que va a entrar en tu casa como a Raquel y a Lía, de cuya descendencia surgió la descendencia de Israel, que seas poderoso en Efrata y te hagas famoso en Belén, que los hijos de tu Señor, que el Señor te conceda por medio de esta joven, tu familia sea como la de Feres y el hijo de Tamar, el hijo que Tamar dio a Judá. O sea, lo bendicen a él y bendicen a esta mujer que no es israelita, o sea, es aceptada dentro del pueblo de Israel por su práctica, por su fidelidad, por su entereza, por seguir la ley judía, ¿sí? Y aquí pasamos ya al matrimonio de Bus, ¿sí? Con Ruth, y tiene un hijo llamado Obed. Y este hijo de Obed pues es una bendición para ellos. Le trae la alegría a Noemí, que quería ser Mara, amargura, pero Dios no permite que ella viva en el Mara, en la amargura, sino que le entrega a este hijo que, además de ser hijo de Bus, representa la continuidad de la descendencia del esposo de Ruth fallecido y también de Elimelech. Y además termina la historia en este capítulo 4 con la genealogía de David. O sea, todo esto se ha acomodado para que se demuestre que el rey David, el rey de Israel, también tiene dentro de su descendencia elementos, o bueno, ascendientes que no eran perfectamente judíos, sino también paganos, como en la de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 1, que hay 3 mujeres que son paganas, entre ellas Ruth se encuentra en la descendencia de Jesús, porque Jesús es descendiente de David. Y entonces dice así para finalizar, genealogía de David, esta es la descendencia de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram engendró a Aminadab engendró a Nazón engendró a Salma engendró a Bus engendró a Obed, aquí los dos últimos, Obed engendró a Jesé, ¿sí? Y Jesé engendró a David. Hablando en términos occidentales, entonces Bus sería el tatarabuelo de David. Y entonces esta termina siendo la historia del tatarabuelo de David. Un hombre judío santo, misericordioso, que acoge a una mujer que sin ser judía, pero tener valores que tiene cualquier judío modelo, es tomada por esposa y da una nueva descendencia que daría continuidad a la monarquía de Israel. Entonces, bueno, muchas gracias. Esta es mi aportación y vamos entonces ahora sí a pasar con nuestro hermano, el pastor Percy, que nos va a hablar sobre el rey David, ya haciendo aquí el encuadre con Bus. Vamos entonces a pasar a David. Adelante, pastor. Gracias, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Pues vamos a hablar sobre David en esta noche. Y todos sabemos quién es el rey David. De David podemos aprender muchas cosas. Porque la verdad, David es uno de los personajes bíblicos más conocidos por todos. Y todos admiramos a este rey David. Pero vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante.
La palabra de Dios dice así en 1 Samuel capítulo 16. Dice, el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar sufriendo por Saúl? Cuando soy yo el que lo he rechazado como rey sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesse, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Fíjese lo importante, hermano amado, en lo que Dios le dice al profeta Samuel. Yo he visto en la casa de Jesse a un rey para mí. En pocas palabras, lo primero que podemos apreciar aquí es que Dios conocía el corazón de David. Y esto lo podemos saber porque el mismo Dios más adelante dice que David es conforme al corazón de Dios. Esto, hermano amado, es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque lo primero que podemos aprender de la vida del rey de David, del rey David, es su íntima relación con Dios. ¿Cómo puedo yo saber que David tenía una íntima relación con Dios? Sencillamente porque es el mismo Dios que dice que David es conforme a su corazón. Y quizás algunos de ustedes me dirán, pero David adulteró, David mató, David engañó, David adulteró y aún mandó a matar al esposo de la mujer con quien él adulteró. Es cierto. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios dijo que David era conforme al corazón de Dios, eso lo dijo mucho antes que David cometiera el crimen, el pecado, el adulterio, el asesinato. Y esta es otra cosa que yo he aprendido conforme leo la Biblia, conforme he aprendido a leer la palabra de Dios, es que Dios jamás te va a condenar por algo que tú no has hecho. Lamentablemente, hoy en día existen muchas personas que hablan de más, juzgan, difaman y levantan falsos en contra de otros creyentes solamente porque suponen, porque piensan que así pasó. Pero Dios no es así. David tenía tal relación con Dios, hermano amado, y es lo primero que vamos a ver en esta hora, que ambos se conocían de tal manera que David sabía lo que Dios quería para su vida. En la primera parte vamos a hablar de la relación de David con Dios, su intimidad con Dios, y esto era para preparación para lo que iba a hacer David más en el futuro. Pero sigamos leyendo la palabra de Dios. Entonces dice, te envío a casa de Jesse, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Esto es interesante y déjenme analizar esto. Fíjese bien, el primer rey, ¿quién lo eligió? ¿Quién eligió el primer rey de Israel? El primer rey, hermanos amados, lo eligió el propio pueblo. ¿Sí? Lo eligió por su apariencia, lo eligió porque era alto, porque se veía fuerte, porque tenía presencia, porque tenía el carisma de un rey. Pero el segundo rey no lo eligió el pueblo, tampoco lo eligió el profeta. El segundo rey, hermano amado, lo eligió Dios. Es que cuando Dios elige, Él sabe elegir, porque Dios no se deja guiar por las apariencias, por lo bonito, por lo carismático. Dios no se deja guiar por esas cosas. Dios, hermano amado, se guía por el corazón de la persona. ¿Sí? Y
Por esta razón Dios eligió al rey David. Pero fíjese bien, sigamos leyendo. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si lo oye Saúl, me mata. ¿Sí? Lamentablemente, hoy en día existe mucha gente que le tiene más temor a lo que el hombre le puede hacer a él que a lo que Dios te puede hacer. Eso existe hoy en día. Pero fíjese bien, pero analicemos por qué Samuel tenía miedo a, este, a ir a buscar un nuevo rey y a ungir un nuevo rey para Dios y para Israel. El Señor le respondió, llevas de la mano una novilla y dices que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Y muchos dirán, pero ahí Dios le dijo que mintiera. De ninguna manera. Dios no puede mentir, porque eso iría en contra de su propia naturaleza, en contra de lo que Dios es. La palabra nos enseña que Dios es verdad, ¿sí? Que Él no puede mentir. Él no puede ir en contra de sí mismo, ¿sí? Pero entonces, ¿le está diciendo que mienta? No, porque eso era lo que iba a hacer. Samuel iba a ir a adorar a Dios. Es la primera parte de lo que Samuel iba a hacer. Dios nada más le dijo, no le digas que vas a ir a ungir un nuevo rey. Pues es verdad, él iba a ir a ungir e iba a adorar a Dios e iba a ministrar a Dios. ¿Sí? Entonces fíjese bien lo que vamos a decir en este momento, hermanos amados. ¿Por qué Samuel tenía miedo de ir a ungir un nuevo rey? La razón es esta, porque si Samuel iba a ungir un nuevo rey, era traición. ¿Cuándo debe haber un nuevo rey? Pues cuando el rey se muera. Es ahí cuando el rey es electo. ¿Sí? Cuando el rey muere, rey muerto, rey nuevo. ¿Sí? Pero para Dios, Dios había desechado. Dios ya había desechado a Saúl. Y después sigamos leyendo la palabra. Invitarás a Jesse al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer y me ungirás al que te señale. Interesantísimo. Fíjense bien. Dice la palabra de Dios. Invitarás a Jesse al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te señale. O sea, Dios le pide a Samuel que le envíe una invitación a Jesse. ¿Sí? Verso 5, verso 4, perdón. Y, o sea, Dios le pide que envíe una señal, una invitación a Jesse y por supuesto a toda su familia, porque es así como Dios le va a decir a Samuel quién es el nuevo rey. Entonces, se supone, hermano amado, que Jesse recibió esa invitación de parte de Samuel. Samuel hizo lo que le había ordenado el Señor. Una vez llegado a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro. ¿Por qué salieron temblorosos los ancianos? Por la misma razón. Porque si ellos recibían a Samuel, hermano amado, estimado amigo, ellos estaban participando en la conspiración de Samuel al poner un nuevo rey. ¿Sí? Por eso ellos salieron temblorosos a su encuentro. Y aparte que Samuel era un profeta de Dios y un profeta de Dios, Samuel no tenía pelos en la lengua, como se dice vulgarmente. Samuel decía la verdad, se enojara quien se enojara. Sí, no es como ciertas personas que dicen, sí, predíqueles la verdad, predíqueles la verdad. Ellos necesitan escuchar la verdad, ¿sí? Pero cuando la verdad le llega a esas personas, entonces se molestan. Entonces lo llaman a uno hereje, lo llaman hijo del diablo, lo llaman a uno católico infiltrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad, hermano amado, se les está predicando a ellos también. Y ese es el problema. La verdad es buena para todos los demás,
pero cuando me llega a mí, ahí sí no, porque yo soy un santo, porque yo sirvo a Dios, porque yo soy el evangelista, yo soy el pastor, yo soy esto y aquello. Hermano amado, la corrección de Dios te va a llegar a ti, quieras o no quieras. Y eso era la razón, otra de las razones por las cuales los ancianos de la ciudad le preguntaron a Samuel, ¿es de paz tu venida? Y respondió, sí, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Y purificó a Jesse y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Fíjese bien lo que está leyendo aquí. ¿A a quién dice que purificó Samuel? ¿A quién purificó Samuel? A Jesse y a sus hijos. Más adelante vamos a ver tremendo. Dice, cuando estos llegaron, vio a Eliab. Cuando estos llegaron, o sea, llegó Jesse y sus hijos. Y la Biblia dice, fíjese bien, cuando estos llegaron, vio a Eliab y Samuel se dijo a sí mismo, seguro que ante mí está su ungido, el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. En pocas palabras, Samuel lo miró alto, lo miró rubio, lo vio imponente, lo vio muy buen parecido y dijo, este es el nuevo rey. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, no, este no es el rey, porque tú te fijas en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Ese es el problema hoy en día, hermanos amados, ¿sí? Que dentro de la iglesia, hermanos amados, existe mucha, cómo diría yo? Mucha discriminación, mucho seleccionismo, ¿sí? Pero yo no hablo de la iglesia católica, yo hablo de otras iglesias, porque yo sé que dentro de la iglesia católica no pasa. Por eso yo, ni tampoco de la evangélica, por eso yo hablo con esa libertad, ¿sí? Y puedo decir que en ciertas iglesias, en ciertas congregaciones, no de aquí, de México, de América, sino de algún mundo por allá lejano, existe el seleccionismo, existe la discriminación, porque muchas veces los hombres, bueno, no muchas, a ver, todas las veces, los seres humanos nos guiamos por apariencia y no por el corazón. Pero gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Dios no se deja guiar por la apariencia, ¿sí? Entonces sigamos leyendo. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, más el Señor mira el corazón. Jesse llamó a Abinadab y lo presentó a Samuel, pero le dijo, tampoco es este, papito. Lo ha elegido, a este tampoco lo ha elegido el Señor. Jesse presentó a Sama y Samuel dijo, el Señor tampoco ha elegido a este. Jesse presentó a sus 7 hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos presentó Jesse ante Samuel? 7. 7. ¿Y cuántos hijos tenía Jesse? 8. 8. 8 hijos. Y mi pregunta es, ¿por qué razón Jesse presentó nada más 7 hijos? La respuesta es sencilla. Porque lamentablemente, leamos la Biblia, mejor leamos la Biblia. Jesse presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesse, el Señor no ha elegido a estos. ¿Sí? En David podemos ver algo. Cuando yo digo que David tenía una relación íntima con Dios, hermanos amados, es porque la Biblia me lo enseña. La Biblia me enseña a mí, hermanos amados, en el Salmo 23, y todos nos sabemos el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si no analizamos esa palabra, mi pastor,
en el Salmo 23, nos damos de cuenta que esa palabrita mi indica pertenencia, indica exclusividad. Y nada ni nadie, hermano amado, puede tener exclusividad de algo si no hay una relación. El problema con hoy en nuestros días es que muchos quieren, hermano amado, servir a Dios, glorificar a Dios, hermanos amados, pero no quieren tener una relación con Dios. No quieren orar, no quieren, como estoy hablando también con católicos, no quieren rezar, no quieren estudiar, ¿sí? Entonces se les hace muy fácil decir, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser monseñor, pero no quieren seguir un proceso, ¿sí? ¿Y cuál es el primer proceso? Fíjense bien hoy en la tarde cuando estaba analizando esto, hermano amado, todo hombre de Dios, antes de ser, hermano amado, lo que Dios lo ha mandado a hacer, ha tenido una relación íntima y profunda con Dios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que antes del padre Pío de Pietrelcina ser el padre Pío, tuvo una relación profunda e íntima con su Señor. Y esa relación, todos los, ¿cómo podríamos decirle? Todos los carismas que el padre Pío tuvo, y hablo de él porque estoy hablando con católicos y con evangélicos también, tuvo una relación. Entonces, esa relación que él tuvo íntima con Dios, se manifestó. El fruto de toda esa relación fueron los carismas que él tuvo. Y lo mismo puedo decir a los evangélicos. Muchos evangélicos hoy en día quieren la gloria sin pasar el calvario. ¿Sí? Quieren ser renombrados. Muchos quieren ser teólogos y dan opiniones sin haber pasado por un proceso. Entonces, cuando el profeta, ¿cuánto queda? 3 minutos, ok, gloria a Dios, vámonos a toda prisa. Cuando Samuel se da cuenta, hermano amado, que faltaba un hijo, Samuel lo llama. ¿Y dónde estaba este hombre? Hermano amado, estaba apacentando las ovejas. Y con esto concluyo. David, aparte de tener una intimidad con Dios, aparte de tener una vida de oración con Dios, hermano amado, aparte de amar a Dios con todo su corazón, era una persona activa. Dios jamás va a llamar a una persona holgazana, a una persona que no estudia, a una persona que no se prepara, ¿sí? Dios siempre va a llamar a las personas que están haciendo algo. Dicen en mi país que Dios no es laguna para mantener lagartos. El problema es que muchos quieren el nombre, el título, sin preparación, sin sacrificio, sin dedicación a Dios. Y eso va tanto para católicos como evangélicos. ¿Sí? Billy Graham no llegó a ser Billy Graham, el evangelista internacional, sin antes haber tenido una preparación y una dedicación a Dios. Lo mismo San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús y otros muchos santos. Antes de ser lo que eran, tuvieron una relación íntima y profunda con Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sigamos a Cristo, no de lejos, sino de cerca. Y nunca pretendamos ir adelante de Jesús. Siempre vayamos atrás, siguiendo los pies, las pisadas del Maestro. Dios les bendiga y de esta manera entrego el lugar a quien corresponde. Paz de Cristo.
Bueno, pastor, muchísimas gracias. Interesante su reflexión sobre David. Creo que hoy hemos visto un patrón común, gente fiel a Dios a pesar de las adversidades, de las circunstancias. Eh, Vemos a un José rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, metido en la cárcel de manera injusta, perseguido, pero Dios lo exaltó a lo sumo, lo puso justo debajo del faraón, con toda la autoridad sobre Egipto. ¿Ya? Es una historia hermosa y todo por su fidelidad a pesar de las adversidades. En vez de muchos que nos hacemos llamar cristianos, que ante el primer problema nos alejamos de Dios, ante la primera adversidad dejamos nuestra vida de oración. Dios es el Dios bombero, o sea, mientras yo esté bien, usted allá y yo acá, sí, pero cuando yo entonces estoy en la mala, entonces sí, Dios tiene que venir a rescatarme y ayudarme, no. Gente que fue fiel a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. Ruth, una mujer que sin ser judía vivió los valores del judaísmo, vivió conforme a la voluntad de Dios, fue fiel, fue recta y no abandonó a Noemí teniendo el derecho de hacerlo, porque nada la amarraba al pueblo de Israel. Pero ella fue fiel y Dios premió su fidelidad hasta el punto de que con Bus, que es otro héroe, porque era un Goel, un protector, que el Señor puso en el camino de Ruth para cumplir su propósito, dar una descendencia que llegaría a engendrar al padre de David y al mismo David. Y David, otro hijo que igual que José fue ninguneado por su mismo padre, que presentó ante el profeta a todos sus hijos excepto a él, o sea, era como el sobrado, a diferencia de José, pues que era el favorito de su padre. En este caso, sus hermanos en José lo abandonaron. Y en este caso, el padre de David, Jesé, no lo tuvo en cuenta cuando el profeta llamó de su familia a uno de su familia para ser rey. Y a pesar de eso, Dios escoge a David. Se glorifica en David. No fue un varón perfecto, por así decirlo, que no cometió pecados, como muchos cometió pecados y pecados terribles, pero tenía la conciencia de que él necesitaba de Dios y tenía conciencia de sus errores y siempre estaba rendido a Dios, reconociendo su falta, su culpa, su debilidad, su fragilidad. A pesar de ser rey, no se envaneció con su autoridad, sino que sabía que había una autoridad por encima de él que lo había puesto y al que le debía todo, todo, hasta el punto que él quiso ser fiel a Dios y construirle un templo y organizó. Dios no se lo permitió porque había derramado sangre, ¿sí? En medio de las guerras, pero lo que sí Dios le permitió es que preparara todo para que su hijo Salomón le construyera un templo. ¿Por qué? Porque David fue un hombre que alabó y adoró a Dios en todo momento. Yo creo que estas tres historias se pueden resumir en un acto de la Eucaristía, donde el sacerdote nos enseña y a veces nosotros escuchamos así como por escuchar y no ponemos atención, pero que es muy importante siempre tener en cuenta en nuestras vidas como cristianos. Y la frase es esta: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Padre Santo y Eterno. Darte gracias por todo y en todo, siempre y en todo lugar. Yo creo que esta es la clave del cristiano, una persona que se rinde de corazón a Dios, que rinde todo su ser, hasta su debilidad, hasta las cosas que le avergüenzan, las rinde ante Dios.
Y Dios, en medio de su debilidad, se glorifica. Se glorifica y los vuelve los grandes héroes de la Biblia. Y estos son 3 ejemplos de 3 héroes de la Biblia. No son héroes porque mataron a miles. No son héroes porque conquistaron miles de países y de naciones y de pueblos. No son héroes porque salvaron a Israel en un momento dado. Son héroes porque a pesar de las adversidades, tuvieron un corazón conforme a Dios. Esos son los verdaderos héroes de la vida. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Creo que fue un compartir muy hermoso y vamos a seguir hablando de los héroes de la Biblia. Vamos a seguir generando estas reflexiones en torno a estos personajes que siempre nos dejan algo tan importante, una enseñanza tan especial, tan especial. Miren cómo cómo Dios se glorificó para que en David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuviera una ascendencia que no necesariamente era puramente judía israelí. Porque el Señor, más allá de mirar si tú eres católico, si tú eres judío, lo que el Señor mira es tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Si lo estás buscando de verdad, si buscas adorarlo en verdad, si buscas su presencia, si reconoces la necesidad de Él en todo momento de tu vida, desde que naces hasta que mueres. Eso es lo que busca el Señor. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque en apariencia hay muchos santos de apariencia, ¿no? Que no quiebran un plato, que tratan de decir esto es puro, esto es impuro, estos son los pecadores, aquí los santos, pero en el fondo están podridos. El Señor no mira los actos externos, los tiene en cuenta, pero lo que el Señor mira y redarguye y escudriña es tu corazón. Eso es lo más importante. Y bueno, hermanos, quiero darle el paso entonces a nuestro hermano teólogo, a Guido Rojas, para que haga su despedida. Adelante, hermano. Bien, gracias a Rodrigo, gracias al pastor Percy Riller por este compartir tan interesante, cada uno desde su óptica, inclusive que por ejemplo un personaje como David que da para mucho más. Yo sé que el pastor en su misma condición nos hizo una reflexión muy por el orden de lo que es su carisma, da para que después también hay muchos otros episodios de David que se pueden tocar también en otra esfera porque solamente el tiempo fue muy corto. Igual, por ejemplo, de José también hay otras cosas que se pueden sacar. Y yo, por ejemplo, para la próxima que estamos en esta misma serie, también voy a tocar también porque no necesariamente tienen que ser esos grandes héroes, sino también, como son personajes bíblicos en general, yo, por ejemplo, tocaría al rey Saúl. Desde ahora, lo digo, yo me comprometo después en el otro compartir que tengamos, porque también tenemos que ver también esos otros personajes de la Biblia que no fueron tan santos ni tan buenos, pero que también nos puede servir en nuestro propio crecimiento espiritual. No siendo más por el momento, me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para el pastor, bendiciones para Rodrigo y todas las personas que también están viendo este compartir. Cada uno también va a subir su video, este video desde sus propios canales. Yo, por ejemplo, también lo voy a hacer desde mi canal YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Adelante. Gracias, Guido, y voy a darle el paso también a nuestro querido y amado pastor, el pastor Percy Riller. Adelante, hermano. Bueno, hermano, mira la cruz, por la equivocación de casi llamarme hermano. Saquéme Rosarito. Gloria a Dios. No, hermano, gloria a Dios. Pues gracias, hermanos, por la invitación, gracias por este compartir tan bello que hemos tenido, en el cual los tres hemos dado un hermoso estudio, reflexión de tres personas que amaron a Dios, que lo sirvieron, que demostraron ese amor del que tanto hablaron. Lamentablemente hoy en día se habla mucho, pero se actúa poco.
Entonces, hermanos, pues yo me despido y dando las gracias a mi hermano Rodrigo y a mi hermano Guido por permitirme el privilegio de estar con ustedes. Y a todos aquellos pues, hermanos, que la paz de Cristo sea con ustedes, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y sí, este es un rosario, para aquellos que digan, ¿ese es un rosario? Sí, es un rosario, me lo regalaron. Y pues, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, que Dios les guarde. Hasta luego. Muchas gracias, pastor. Hermosa camándula que nos muestra. Y qué bueno que usted sea uno de los hermanos que, a pesar de no ser católico, ama a nuestra Madre, la siempre Virgen María, la respeta y le ora también. Acude a su auxilio porque ella es la Madre de nuestro Señor y ha logrado muchos milagros, entre esos, bíblicamente hablando, de las bodas de Caná. Pero en nuestras vidas también logra muchos, no por su propio poder, sino por el amor que Dios deposita en ella. Y bueno, no, muchas gracias a todos por habernos seguido, por habernos acompañado durante este programa. Si les gustó, recuerden colocarle el like, ponerle like y compartirlo, porque recuerden que compartiendo estos videos también ustedes están evangelizando. Y no siendo más, agradezco su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad, próxima, ojalá muy cercana, para seguir con esta serie de los héroes de la Biblia. Bueno, ya Guido nos dijo que iba a hacer un abordaje de alguien que no propiamente es un héroe, puede ser más bien como un antihéroe de la Biblia, que lo tuvo todo y lo perdió por orgullo. Pero también eso es importante abordarlo para saber que a veces Dios nos bendice y nos quedamos abrazando la bendición y nos olvidamos de aquel que nos bendijo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye.